la sesión. Y ahora sí, los y las saludamos hoy día, les damos la bienvenida y agradecemos muchísimo que se hayan conectado a este espacio tan importante porque es un espacio en el que podemos relevar la importancia de los espacios de participación en las comunidades escolares. Sabemos que estos espacios de participación, lo hemos comentado otras veces, son espacios que se han ido ganando con conversación, con esfuerzo, con proposición, por lo tanto es importante cuidarlos y mantenerlos siempre funcionando, siempre vivos. Este webinar de hoy es el segundo de un ciclo que estamos desarrollando desde la Unidad de Participación y Formación Ciudadana, que refieren precisamente a los consejos escolares como espacio de participación. En la versión anterior estuvimos hablando acerca del carácter informativo de los consejos escolares y en esta oportunidad nos vamos a referir especialmente a su carácter consultivo. Así es que, además de darle un saludo afectuoso desde todo el área de convivencia para la ciudadanía y especialmente desde la Unidad de Participación y Información Ciudadana, quiero dejar con ustedes a Matías Flores para que podamos profundizar en estos temas y, por supuesto, como decía Matías recién, ojalá puedan poner sus consultas, sus inquietudes en el chat para que podamos de mejor manera poder atender a sus preguntas en torno a este tema. Así que, Matías, por favor. Muchas gracias, Ale. Primero, ir saludando a todos los que nos están escribiendo en el chat. Veo a Matías, Patricia, no te Mercedes. escucho. Tal vez está muteado tu micrófono. Puede ser. Así es. No, ¿se escucha? ¿Me podrían contestar en el chat? Ah, sí, Sí. no, está bien. Ah, Ahora ya. sí. Ahí Muchas está. gracias, Tamara, Loreto, por ahí ayudarnos en este espacio más técnico. Como lo decía Alejandra, en la sesión anterior vimos lo que tenía que ver con el consejo escolar en su espacio más bien de índole de aquellos elementos que tienen que ver con los elementos informativos que aparecen en la ley. Hoy día nos vamos a centrar exclusivamente en aquellos que son consultivos. Y para eso me permito compartir con ustedes una presentación. Me comentan en el chat cuando ya ustedes la puedan empezar a ver. Se ve perfecto, Matías. Bien. Entonces, quizá antes de comenzar a hablar de este espacio, primero mostrar una gráfica que a nosotros nos parece importante para empezar a derribar, como lo hicimos en el webinar también anterior, un espacio importante que a veces tenemos algunas dudas dentro de las comunidades educativas. Y si miran la gráfica que se está presentando acá en este gráfico de sector circular, en el año 2017, que tenemos la última información, aproximadamente de cerca de 5.200 establecimientos encuestados de establecimientos municipales del país, el 15% de ellos señaló que su consejo escolar era netamente informativo. Y el 40% señalaron que su consejo escolar era principalmente consultivo. Entonces, tenemos un 55%, casi 2.700 establecimientos, que consideran que su consejo escolar hoy día tiene que ver meramente con aspectos de informar lo que está sucediendo en la comunidad y en algunos casos consultar. Y un 27% restante señala que su consejo escolar tiene la posibilidad o tiene el carácter de ser un consejo escolar propositivo. Y eso es un primer elemento que a nosotros nos llama la atención y consideramos relevante de poder trabajar hoy día acá. Señalar nuevamente que no existe el consejo escolar hoy día en Chile que sea meramente informativo. No existe un consejo escolar que sea informativo y consultivo. Lo que existe es un consejo escolar que tiene ciertas atribuciones y que por lo tanto esas atribuciones deben ser informadas sobre algunos elementos que vimos en el webinar anterior. También tiene la posibilidad de ser consultados en algunas otras materias que vamos a ver hoy día. Pero todo consejo escolar, todos los consejos escolares tienen a lo menos la calidad de ser informados sobre algunos temas, consultados sobre otros y proponer sobre otros temas. Entonces, esos tres espacios, esos tres niveles de participación, yo creo que es relevante señalar que la ley a todo establecimiento nos ha entregado esa oportunidad.
Es más aún, como lo vamos a ver en un próximo webinar, la ley, el DFL, con algunas modificaciones que se hicieron en algún momento atrás, señala que todo establecimiento escolar tiene la posibilidad de ser resolutivo. ¿En qué materia? En las medidas que serán implementadas en el plan de la gestión de la convivencia escolar. Por lo tanto, podemos ir mirando que nuestros consejos escolares tienen esta capacidad no solo de ser informados, no solo de ser consultados, sino que también tienen la posibilidad legal y también creo el deber legal de poder ser propositivos en algunas materias que lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver principalmente con el proyecto educativo institucional, el reglamento interno y también aquellos elementos que competen al plan anual de actividades. En esos dos últimos elementos, el Consejo Escolar sí puede hacer proposiciones y puede hacer propuestas a modificación o cambios que estimen convenientes. Ahora, en esa misma eh, encuesta que trabajamos con los establecimientos, que fueron, como lo dijimos hace un rato, cerca de 5.200 establecimientos, preguntamos quiénes conformaban el consejo escolar. Y por lo tanto, en esa encuesta descubrimos y observamos que habían en esos 5.000, casi 5.200 establecimientos, 6.000 representantes del sostenedor, ya sea el sostenedor o un representante de él. Habían cerca de 9.700 representantes de la dirección del colegio, ya sea mediante su director o directora, algún jefe técnico o algún otro miembro del equipo de gestión. Y por otro lado, veíamos que habían 4.300 representantes de docentes. Y aquí, sobre todo en estos niveles de participación que tiene que ver con las consultas, que tiene que ver con cómo proponemos y en definitiva cómo tomamos decisiones en conjunto, vemos que aquí hay un elemento relevante de trabajar, que es la representatividad y cómo llevamos a cabo esa representatividad. Si se fijan en la gráfica, en el gráfico de barras que aparece debajo, ustedes podrán observar que en la generalidad de estos 5.000 establecimientos, 5.200, vemos que en todos los consejos escolares del país, esto es a nivel de promedios, existe a lo menos un representante o 1,2 representantes del sostenedor y 1,8, casi 1,9 representantes del equipo directivo. Pero si miramos lo que sucede con los asistentes de la educación, por ejemplo, que es la barra que está en el centro, la cuarta barra de derecha a izquierda del gráfico, podrán observar que en un 20% de los establecimientos encuestados, un poco más, no hay representatividad de los asistentes de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de estos elementos que vamos a ir trabajando hoy día, como son las consultas, como son más adelante en otros espacios de cómo podemos ir proponiendo cambios, la voz de ese estamento o de esos actores de la comunidad escolar no está representada. Por lo tanto, si se hace una consulta con respecto a un determinado tema, vemos que en ese 20% de establecimientos no vamos a saber qué es lo que opinan los asistentes de educación con respecto a ese tema puntual. Por lo tanto, es relevante que estos 6 actores, que es lo que determina la ley, estén representados en el consejo escolar. No sé si va quedando alguna duda, algún comentario. Quiero agradecer a todos los que se han ido incluyendo en este espacio. Por lo tanto, el chat, como lo fuimos diciendo desde un principio, va a estar abierto. Yo lo estoy mirando también aquí, por si van quedando algunas inquietudes, algunas reflexiones, las vamos a ir comentando en este espacio. Pero entonces, para poder hablar de este nivel participativo y de lo que implica la consulta al consejo escolar, no estamos haciendo una consulta a quien está en el consejo escolar, al actor o a la persona, sino que estamos haciendo una consulta
a toda la comunidad educativa. Y por lo tanto, aquí es relevante que estén representadas todas las fuerzas del establecimiento. Por lo tanto, como mínimo, un representante del sostenedor, un representante del equipo directivo, encabezado por el director, u otro si es que es necesario, los profesores, los asistentes de la educación, los apoderados y los estudiantes, que es lo mínimo que tiene que estar representado. Y así es, Pamela. Eh, todo consejo escolar, aquí tenemos una pregunta, ¿puede el consejo escolar tener el carácter consultivo, informativo, propositivo? Yo diría, no es que puede, debe. La ley señala que tiene un carácter informativo y tiene un carácter consultivo, pero señala en la ley que ante dos temas puntuales, como es reglamento interno y lo que tiene que ver con la programación anual de actividades, el consejo escolar se puede pronunciar y por lo tanto puede hacer alguna propuesta de modificación y esa tendrá que tener una respuesta dentro de los 30 días siguientes de manera formal y escrita. Entonces, por lo tanto, Pamela, todo consejo escolar tiene esos tres caracteres y de acuerdo a la modificación legal que se hace con respecto a la ley de violencia, el consejo escolar es quien define las medidas que serán implementadas en el plan de la convivencia escolar. Por lo tanto, también tiene un cierto atributo de ser resolutivo. Aún es más, todos los establecimientos que son parte de la educación pública son resolutivos en estas materias de ser del reglamento interno y con respecto a lo que es el plan anual de actividades. Fernando nos señala que también se incorporan antecedentes para los establecimientos particulares subvencionados o solamente se verán los municipales. Aquí vamos a hablar de todos los establecimientos que reciben subvención del Estado. ¿Por qué? Porque la ley habla de todo este tipo de establecimientos. La ley 19.979, que da cuenta de los consejos escolares, aporta y trabaja sobre todos los establecimientos o para todos los establecimientos que reciben subvención del Estado. Y son ellos los que tienen que tener un consejo escolar. Entonces, espero haber ido contestando las preguntas. Si aparecen otras, también son bienvenidas. Y para volver a esta gráfica, aparece al final la última barra que dice otros. Y esos son ustedes como consejo escolar quienes los podrán definir. Algunos consejos escolares definen que dentro de su consejo escolar, por ejemplo, va a haber un representante de los ex alumnos o ex estudiantes del establecimiento. Y ellos participan de forma periódica de las reuniones de los consejos escolares. O en algunas comunidades rurales también participa, por ejemplo, el presidente de la junta de vecinos o de alguna empresa, porque tienen, sobre todo en establecimientos que tienen modalidad dual. Entonces, pero lo mínimo que establece la ley son estos 6 actores. Y esa es la relevancia, que cuando, al momento de consultar o de hacer propuestas de cambio, necesitamos escuchar la voz de todos los actores del establecimiento. Y por eso es que en este minuto cobra con mayor fuerza el objetivo que tenemos nosotros como consejo escolar. Y el objetivo es canalizar y estimular la participación de toda la comunidad educativa a partir de quienes son representados en el consejo escolar. Entonces, como lo vamos a ver un poco más adelante, ante cualquier consulta que se le haga al consejo escolar, no soy yo como Matías Flores quien doy la respuesta o doy mi opinión con respecto a lo que he sido consultado, sino que soy yo quien represento al resto de los actores de la comunidad educativa de mi estamento. Si soy apoderado, represento a todos los apoderados, por lo tanto no es tan solo mi voz. Entonces, desde ahí se canaliza y se estimula la participación de todos los actores. Y no es cualquier participación, sino que está referida al proyecto educativo institucional del establecimiento educacional.
Es decir, cómo potenciamos ese ideario o cómo potenciamos aquello que queremos que aprendan nuestros estudiantes a partir de la elección del establecimiento que hemos hecho. Entonces, toda esta información que vamos a hablar en este momento y que ya hemos ido conversando, ustedes lo van a poder encontrar en la página web del equipo, que es Convivencia para Ciudadanía /mineduc.cl. Ustedes lo pueden buscar como Convivencia para la Ciudadanía en la web y van a llegar a un banner que habla de espacios de participación. Y levantamos dos documentos, uno que tiene que ver con la conformación y el funcionamiento de los consejos escolares. Entonces ahí, Fernando, también yo creo que hay parte de la respuesta que tú señalas, porque señalamos que en ese documento, no nosotros, digamos, es lo que aparece en la ley, que todo establecimiento que recibe subvención del Estado debe contener un consejo escolar y enmarcarse en estos elementos que estamos hablando, a lo mismo que decía Pamela, ¿no? ¿Por qué es consultivo? ¿Por qué es propositivo? Lo estamos desarrollando en estos documentos. Y Alejandra aquí en el chat dejó la página web del equipo donde ustedes podrán ir encontrando esta información más detallada de manera más extensa. Entonces, aquí en esta lámina no me voy a detener mucho, ustedes la podrán mirar también en esos documentos, pero aparecen todas las modificaciones legales que hemos tenido con respecto a consejos escolares. Entonces, si se fijan, en la cuarta fila de esta tabla aparece la ley 20.536 que modificó el artículo 15 de la Ley General de Educación. Y esa ley en particular es la que entrega la posibilidad a todos los consejos escolares a ser resolutivos en algunas materias, como es determinar las medidas que serán implementadas en el plan de la convivencia escolar. Y la Ley de Educación Pública hace una modificación y quiere entregar mayor toma de decisiones al Consejo Escolar y le entrega a todo establecimiento que pertenezca a algún servicio local, no solo la posibilidad de ser resolutivo con respecto a esto que ya he ido nombrando, sino que ellos son los que definen con respecto a su reglamento interno y al cronograma anual de actividades. Y quienes sean de establecimientos municipales o de establecimientos particulares subvencionados, esos dos últimos quedan en una calidad de propositivo. Pero lo que vamos a ver hoy día, que son los procesos consultivos, eso lo tenemos todos los establecimientos que tengamos algún consejo escolar. Entonces, volver a recalcar que no existe un consejo escolar que sea solo informativo o solo consultivo. Existe un consejo escolar que a lo menos tiene las atribuciones de ser informativo, consultivo y propositivo, más esta definición con respecto a las medidas que serán adoptadas en el plan del plan de la convivencia escolar. Y existe otro tipo de establecimientos que se le entrega este nivel resolutivo y por lo tanto son todas aquellas materias que el sostenedor así lo determine y que lo tiene que entregar firmado en algún acta del consejo escolar. Y si ese poder se revoca, también debe ser firmado y entregado en una sesión del consejo escolar para que quede expreso tanto la atribución otorgada como la atribución que ha sido retirada con respecto a ese poder resolutivo. Lo que es importante señalar ahí, sí, es que si a mí como consejo escolar me entregan ese poder resolutivo y me lo quitan, empieza a funcionar desde el año siguiente. Es decir, al menos por este año, aunque se elimine hoy día mismo ese carácter resolutivo, yo por todo lo que resta del periodo de este año, tengo ya esa posibilidad de resolver con respecto a esa materia. No sé si se entiende, si queda alguna duda me lo van comentando en el chat y ahí podemos ir entrando a hablar algunas cosas que nos queden ahí pendientes. Pero aquí queremos empezar a comenzar en este nivel de participación
ya a tener una participación, y valga la redundancia, a una participación más activa. ¿Y eso qué implica? Un elemento importante que se llama la corresponsabilidad. Es decir, que ante una consulta, ante una propuesta o ante una resolución que tomemos como consejo escolar, todos somos responsables de la decisión final. Es decir, de lo bueno y de lo que tenemos que mejorar o no tan bueno que resulte esa toma de decisión. Por lo tanto, no solo implica la corresponsabilidad, no solo implica que es el director o el sostenedor quien se responsabiliza de la toma de decisiones, sino que nosotros, al momento de ser consultados y mostrar qué es lo que esperamos de esto, también nos hacemos corresponsables. Es decir, nosotros somos parte de la responsabilidad que implica haber tomado esa decisión. Entonces, desde el establecimiento, no solo va a implicar, como lo vamos a ver en los elementos que deben ser consultados a la comunidad escolar, no solo implica impartir conocimiento académico, no solamente el conocimiento que está en los objetivos de aprendizaje de cada una de las asignaturas, sino que nos implica desarrollar los objetivos de aprendizaje transversales. Nos implica desarrollar, por ejemplo, un plan de formación ciudadana que a todos nos haga partícipe de entender una sociedad más amplia y, por lo tanto, cómo nos desenvolvemos en aquella sociedad hoy día que nos pide y nos solicita ciertos aprendizajes no solo curriculares. Entonces, por lo tanto, esto nos permite a nosotros de tener un compromiso compartido que nos permita dar cuenta de ese proyecto educativo desde distintas aristas. No sé si se entiende, no sé si quedan dudas, quedan consultas, por favor, si va quedando algo, lo vamos comentando en el chat y por lo tanto ahí lo podemos ir aclarando si es que esto queda. Entonces, como lo decíamos, queremos salir de una participación más simbólica, que no sea tan solo una participación que yo escucho lo que a mí me dicen y por lo tanto no tengo posibilidades de opinión. Y la consulta, el trabajo consultivo, a nosotros nos entrega no solo presentar nuestra opinión, porque eso también lo podemos hacer en un espacio informativo, sino que decir y poner a disposición de la dirección del establecimiento el parecer y cómo vemos cada uno de nosotros que se podría mejorar o hacer algún elemento de una manera distinta. Y eso, por lo tanto, la dirección y el sostenedor podrán tomar aquella información que ustedes nos están entregando para hacer algún cambio que creamos conveniente y necesario de desarrollar dentro de alguna materia a las que hayamos sido consultados. Por otro lado, es relevante señalar que este carácter consultivo va a permitir a cada uno de ustedes a instancias donde ustedes van a poder preguntar y tener orientaciones claras con los integrantes del consejo escolar en distintas temáticas. Por lo tanto, a ustedes al ser consultados con respecto a alguna materia puntual, por ejemplo, el proyecto educativo institucional, por ejemplo, con respecto a las metas del plan de mejoramiento educativo y otras temáticas como lo vamos a presentar en una lámina posterior, ustedes tendrán el deber, a lo mejor, y la necesidad de consultar a sus bases antes de determinar qué es lo que opinan ustedes como estamento. Por lo tanto, no es la consulta, no es tan solo responsabilidad del equipo directivo o del sostenedor, sino que también yo como representante de alguno de los actores, también tengo la obligación de consultar al resto para saber cuál es la opinión con respecto a ciertas temáticas. Entonces, Gabriela nos pregunta, quisiera consultarles si cuentan con algún informe en la encuesta que aplicaron respecto a los consejos escolares que se pueda compartir.
Sí la podemos compartir. Esta información que estamos presentando, de hecho, es eso. Ahora también tenemos más información, que no hay ningún problema en que podemos contactarnos, Gabriela, y podemos ir compartiendo información que ustedes consideren relevante. Pero estos dos elementos que aparecen aquí, nos parece importante de señalarlo hoy día, porque en estos procesos de consulta, como lo dijimos previamente, si hay una consulta, en esa gráfica veíamos que en el 22% más o menos de los establecimientos faltaba un representante de alguno de los estamentos. Por lo tanto, esa consulta va a faltar la opinión y la voz de ese estamento o de ese grupo de actores. Y por lo tanto, todo el resto de esos actores va a quedar sin la debida información para poder ser partícipes de la toma de decisiones o de los procesos que se quieran impulsar dentro del establecimiento educacional. Entonces, ir ligando estos temas, el carácter consultivo tiene algunos mínimos legales que los vamos a ver más adelante, pero también tiene una responsabilidad para el director y el sostenedor de dar cuenta y de consultar sobre estas materias que vamos a ver más adelante. Son 8 en total. Pero ustedes, como docentes, como apoderados, como estudiantes, también tienen la responsabilidad de ser necesario a consultar a sus bases para que esto suceda. En aquella, claro, aquí hay una consulta que nos hace Jenny con respecto a las escuelas unidocentes, bidocentes, tridocentes, que básicamente trabajan menos de 8 personas. Hay un segundo documento donde nos vamos metiendo en las particularidades de cada modalidad. ¿Qué pasa en los establecimientos uni, bi, tridocentes? ¿O qué pasa en aquellos establecimientos en escuelas, en recintos penitenciarios o en escuelas hospitalarias? En fin, en todas esas modalidades hay algunas variaciones. Por ejemplo, la ley señala que los centros de estudiantes se conforman desde quinto básico en adelante, que quizás, Jenny, ahí hay un elemento que va a poder ayudarte a esta consulta, pero te pediría que pudieras ver ese documento para poder ir mirando con mayor exactitud. Pero, por ejemplo, los centros de estudiantes se conforman desde quinto básico en adelante. Bueno, quizás en ese tipo de escuelas, donde se trabaja menos de 8 profesionales, quizás lleguen hasta cuarto básico. Por lo tanto, la ley exime, hoy día, la ley que está actual, exime la obligatoriedad de tener un centro de estudiantes dentro de tu consejo escolar, por ejemplo. Entonces, habría que ir mirando eh, la particularidad. Efectivamente, hay otros establecimientos que tienen conformado el consejo de párvulo, porque así también lo exige la ley. Entonces, todos estos matices los vamos tomando en este documento que les hablo y que está en la conformación y aquellas particularidades que pueda tener nuestro territorio y por lo tanto las 15.000 establecimientos casi 15.000 establecimientos que hay a nivel nacional. Ahora bien, yo creo que es importante avanzar en qué es lo que esperamos de un proceso consultivo, porque esto no es consultar cualquier cosa. Lo importante es tener claridad con respecto a los pasos o a las etapas que se requieren para poder llevar a cabo un proceso consultivo. Y eso es algo que tenemos tener claridad entre todos, porque yo no puedo tener un propósito o un objetivo y que otro estamento tenga otro propósito u otro objetivo de este proceso. Por ejemplo, el primer paso es definir y tener claridad con respecto a los objetivos y al propósito de la consulta. ¿Qué quiero lograr con esta consulta? Por lo tanto, el tipo de información o a quién yo voy a dirigir las consultas van a ser distintos. Si yo quiero consultar, por ejemplo, las mejores actividades para la semana del establecimiento educacional, quizás voy a dirigirla a un tipo de público. Si quiero hacer una modificación con respecto
al currículum y por lo tanto tener currículum propio, mi tipo de preguntas van a ser distintas para los docentes que quizás para los estudiantes. Pero en todo centro, en todo consejo escolar, la participación, y aquí voy a tu respuesta, Evelyn, deben estar a lo menos estos 6 actores convocados: sostenedor, director, profesores, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes. Esos son los 6 mínimos que conforman el consejo escolar y ninguno de ellos es opcional. Todo el resto ustedes lo pueden definir, pero esos 6 es la participación que tiene que tener como mínimo. Por lo tanto, si no tenemos claridad en el propósito de la consulta, difícilmente vamos a poder diseñar un proceso metodológico que dé cuenta de este proceso. Entonces, teniendo claro el propósito, las partes interesadas que queremos trabajar, vamos a lograr tener un buen propósito de consulta. Bastará tan solo con llegar a una sesión del consejo escolar y hacer una consulta, por ejemplo, con respecto a las metas del plan de mejoramiento educativo. Necesitamos tener un propósito y un objetivo. No es solo si subimos una meta, un par de puntos más, un par de puntos menos. Ese puede ser un propósito, pero ¿qué es lo que se esconde detrás de esa consulta? ¿Qué es lo que queremos ir desarrollando? Eh, por lo tanto, eso es lo que tenemos que ir mirando. Y si tenemos definido el propósito, tenemos definido cuál va a ser el proceso de consulta, todos aquí tenemos la obligación de generar una participación de todos los actores, es decir, escuchar todas las voces. No solo dentro del consejo escolar, sino quizás habrá que determinar momento. Hoy día necesitamos recibir esta consulta y tener una asamblea con todos los actores que yo la conformo o de alguna manera para tener la información de todos y con eso llegar a una respuesta a la consulta que usted me está haciendo. Por lo tanto, desde ahí la consulta es relevante saber que obliga tener y utilizar el carácter de representación que tenemos con respecto a los demás actores. Entonces, claramente estos procesos de consulta van a ser distintos, como lo preguntaba Evelyn, como lo pregunta Beatriz, dependiendo del establecimiento. Yo tendré que tener, dentro de mi proceso consultivo, tener claridad de la magnitud. Es decir, si tengo un establecimiento con 1.000 o 500 estudiantes, es distinta una consulta que yo lo haré en una escuela uni, bio, tridocente. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo un centro de alumnos porque la ley así me lo permite, dado que dice desde quinto en adelante? ¿Cómo llego a preguntarle a los estudiantes? Por lo tanto, ¿tengo que tener un consejo escolar? Sí lo tengo que tener, a pesar de la cantidad de estudiantes que tenga. Quizás va a variar la cantidad de actores que estén ahí. Por eso es relevante ese documento que estábamos presentando y responde, yo creo, a la pregunta que nos hacía Evelyn hace un rato y que también nos va comentando o nos va preguntando Beatriz por intermedio del chat. Entonces, esos elementos son realmente importantes de tener en consideración al momento de generar el propósito, las partes interesadas y cómo logramos que toda la comunidad pueda tener una oportunidad de expresar su opinión con respecto a estos datos. Entonces, una vez que conformo este proceso participativo y este proceso de consulta, es relevante recopilar esa información y lo más relevante es tener una retroalimentación, porque la consulta no necesariamente va a implicar una modificación. Es decir, yo puedo, por ejemplo, como lo decíamos, consultar con respecto a las metas del plan de mejoramiento educativo, pero no necesariamente va a implicar que yo las cambie como establecimiento. Pero yo no me puedo quedar con esa información y no hacer nada. Yo tengo la obligación como establecimiento, una obligación más bien profesional, de informar y devolver a la comunidad escolar los resultados de esa consulta. Y también yo como representante de
alguna fuerza viva del establecimiento, tengo la obligación también de devolver los resultados de esa consulta a toda la comunidad. Y eso es lo que hablamos inicialmente de la corresponsabilidad que tenemos dentro del establecimiento. Entonces, hay un análisis de resultados, hay una información y unas recomendaciones que podemos hacer. Y por último, no menos importante, hacer una evaluación del proceso que vivimos. Y eso nos va a poder ayudar y enriquecer otros procesos que tengamos de consulta o también otros procesos que tengan que ver con niveles, otros niveles de la participación, como son las propuestas o los niveles resolutivos. Entonces, por aquí un ejemplo. Uno de los elementos que yo podría hacer, primero, es trabajar con respecto al reglamento interno. Bueno, habrá una definición entonces que dice que busca desarrollar o generar este proceso consultivo para la comunidad para la comunidad escolar. Yo quiero generar a lo mejor una posibilidad de establecer un cambio con respecto a ciertos parámetros que están ahí. ¿Cuál es mi objetivo? Por ejemplo, que toda la comunidad escolar se haga cargo, conozca y también pueda proponer alguna posibilidad de cambio a este reglamento interno. Tomar legítimas decisiones con respecto a los protocolos que tenemos establecidos en él. ¿Cómo? ¿A quién le voy a hacer esta consulta? A los equipos, al consejo escolar, a los directivos, a los coordinadores y representantes de distintos estamentos. ¿Cómo yo voy a organizar la información? Quizá voy a organizar esta estructura y esta metodología usando la plataforma del colegio, teniendo focus u otras formas también, como pueden ser encuestas que se hagan por intermedio de los chats internos de los papás u otros mecanismos que hoy día como establecimiento tengan permitidos a partir de la distinta legislación. ¿Qué estrategias o incentivos vamos a generar para la participación? ¿Va a ser solo el consejo escolar la información o vamos a hacer una consulta pública? ¿Cómo hacemos esa consulta pública? Entonces, Fernando aquí está preguntando, y que el presidente nos dará carácter resolutivo. Exactamente, lo que tú señalas, solamente para los establecimientos que pertenecen a los servicios locales, tienen el carácter resolutivo en términos de las materias asociadas al reglamento interno y sus modificaciones. Aquellos establecimientos que son de la educación municipal y que particulares subvencionados con respecto a las materias de reglamento interno y al calendario anual de actividades queda en carácter de propositivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre un tipo de establecimiento y otro? Les pido que me lo comenten en el chat, porque si no, es importante avanzar en ese tema para que no quede. Me devuelvo. Entonces, Solange, aquí hay 4 puntos claves. Uno, esa consulta que yo recibo, tengo que retroalimentar a toda la comunidad. Pero para hacer eso, yo necesito hacer un análisis de los resultados que me están llegando. ¿Cómo voy a hacer esa data? Si son preguntas abiertas, tengo que tener la claridad dentro de la metodología, cómo voy a hacer un análisis de preguntas abiertas. Si es una pregunta cerrada o más bien encuesta, yo también tendré que ir identificando esos patrones y por lo tanto será más fácil la tabulación y el análisis. ¿Cómo hago un informe y las recomendaciones? Quizás la consulta o la comunidad escolar me está llevando a un tipo de solución que me genera ciertas dificultades. Por lo tanto, podremos tomar completa la decisión del consejo escolar o algunas partes. Y eso es lo que refiere esta recomendación y esta entrega de la información. La retroalimentación de todo el proceso, el seguimiento, cómo vamos avanzando, y por lo tanto yo evalúo lo que hice y mejoro los siguientes procesos. Entonces, ¿cómo generamos una comunicación? Lo mandamos
ya sea por comunicación oficial, tenemos medidas de difusión interna dentro del establecimiento para hacer estas mejoras y por lo tanto, cómo evaluamos y resolvemos los conflictos que se pueden generar al hacer esta consulta, porque podemos generar expectativas. Y si generamos expectativas, tenemos que manejar ese conflicto que se pueda entender. Y por lo tanto, implementamos esa modificación y vamos trabajando en aquello. Entonces, estos 8 pasos, estos 10 pasos que fuimos trabajando y que lo pusimos en un ejemplo con respecto al consejo escolar. Fíjense lo que sucede aquí. La ley nos mandata a que el consejo escolar, dentro de las 4 sesiones del consejo escolar que tenemos a lo menos en el año, se trabaje el proyecto, el PI, el proyecto educativo institucional. Es decir, si lo vamos a modificar, si está bien, si entendemos lo mismo o tenemos que hacer un proceso de actualización. Las metas del PMI, informe escrito de la gestión, es decir, el director y el sostenedor, su cuenta pública, la tiene que consultar primero con el consejo escolar antes de poder llevarla a cabo. Aquellos contratos que se requieran para mejorar, ya sea infraestructura, equipamientos u otros elementos que sirvan para el propósito del PI, también tienen que ser consultados al consejo escolar. Y fíjense aquí una salvedad que hace la ley. Aquellas que superan las 1000 unidades, las UTM, deberán ser consultadas por escrito al consejo escolar. Por lo tanto, es parte del acta del consejo escolar. Y como aquellas de mejoras realizadas al inmueble, si requiere un crédito bancario que supere las 1000 UTM, también tiene que ser parte del acta y tiene que ser informada por escrito y consultada por escrito al consejo escolar. Entonces, si queremos hablar de la modificación al proyecto educativo institucional, claramente necesitamos un propósito. Queremos modificar la misión, queremos modificar algún parte del ideario del consejo del proyecto educativo institucional, y eso lo tenemos que tener todos en claridad al momento de ir trabajando. Lo mismo pasa con las metas del plan de mejoramiento escolar, del PME. Y también tiene que ser consultado el plan de formación ciudadana y el PICE, el proyecto integral de seguridad escolar. Otra materia en que como consejo escolar nosotros tenemos la obligación de ser consultados. Entonces, estas 8 materias que aparecen aquí son parte de lo que nosotros tenemos que ir trabajando como consejo escolar. Y voy a dejar de compartir para poder generar un diálogo y ya no solamente estemos viendo la presentación, sino que podamos ir viéndonos las caras. Entonces, para ir cerrando ya mi participación y darle la posibilidad también a Alejandra que pueda ir tomando ahí algunos comentarios que puedan ir apareciendo. Si se fijan, es un proceso amplio. Son 8 temas distintos a los que tenemos que trabajar en un proceso de consulta. Y como tal, tenemos que tener claridades de ciertos procesos. Entonces, yo les dejo la palabra, no sé qué les parece. Queda el chat disponible también por si quedan algunas dudas e inquietudes e ir haciéndonos cargo del tiempo que dijimos que va a durar este webinar y este espacio. Gracias, Ale, gracias a todos. Ahí sí. Gracias a usted, Matías, por la claridad para presentar esta segunda entrega sobre el Consejo Escolar y su carácter consultivo. Eh, Hay hartas claridades que quedan, porque además las preguntas que se presentaron en el chat nos van mostrando más o menos cuáles son los caminos por los que todavía no hay suficiente certeza, pero efectivamente eso de comprender que los consejos escolares son de 2 tipos y no que uno sea informativo, otro consultivo, otro resolutivo, sino que son 2 tipos. Los que son informativos, consultivos, propositivos y aquellos que se le agrega además la posibilidad de ser resolutivos. Y esa claridad yo creo que ya está súper instalada y también, a propósito también de las preguntas, este carácter consultivo. Ahora, yo sigo a la espera si es que aparecen más comentarios en el chat. Ahí si existe alguna norma para elegir a los representantes de los distintos estamentos. Yo entiendo que ahí juega el reglamento interno del Consejo Escolar, pero igual dejo a Matías para que amplíe eso.
Sí, existen dos normativas principales y que están destinadas a los tiempos principalmente. Señala que los centros de estudiantes, primero, esto tiene que ser, ningún representante puede ser coartada la posibilidad de tener un centro de estudiantes o tener un centro de padres. Eso no puede suceder porque existe la ley. Por otro lado, se establece que el centro de estudiantes tiene que ser en votación personal, unánime, y por lo tanto eso va a depender también de las reglamentaciones internas que existan, cómo se elige el representante, pero principalmente está destinada a los tiempos. 45 días antes de que termine el año escolar y los primeros 45 días de iniciado el año escolar es para elegir al presidente y a las directivas de centros de estudiantes y tienen los primeros 90 días para elegir a los representantes del centro de padres y ese mismo tiempo para constituir el consejo escolar. Entonces, ¿por qué digo que depende de los reglamentos internos? Porque va a depender si se presenta una lista única, dos listas. Si presentan dos listas, quedará aquellos que tengan más votos en cada uno de los puestos o es lista cerrada. Es decir, ganó la lista A completa, la lista B completa, o hay un mix dentro de las posibilidades que existan parte de una lista y parte de otra. Y eso va a depender un poco de sus reglamentaciones internas. Pero hay un par de decretos, busquen el decreto 56, que es el de centros de estudiantes, y también pueden buscar el asociado al centro de padres y ahí aparece la reglamentación de los tiempos. Matías, preguntan si se quiere aquí hacer en la convención escolar, hacer una obra de teatro que requiere un costo, que tiene un costo asociado. ¿Es necesario ese tipo de actividades consultarlas con el consejo escolar? ¿O se puede gestionar solo como centro general de padres? ¿Se pueden gestionar sola como el centro de padres? Sí. Yo creo que es importante que conozca el consejo escolar para qué y por qué queremos hacer ese espacio. Lo importante aquí es la participación y la corresponsabilidad. Por lo tanto, el que todos sepamos ayuda a que todos nos hagamos cargo de los procesos. Entonces, si ustedes lo van a costear con recursos propios del centro de padres, no existe la limitación legal de informar. Pero sí, si queremos que esto contribuya al desarrollo del proyecto educativo, del aprendizaje de todos los estudiantes, es bueno que el consejo escolar también esté en conocimiento del por qué. Quizás pueden haber temáticas sensibles que tenemos que mediar ahí en algún conflicto que se nos pueda generar, quizás con un muy buen sentido de fondo de por qué, pero sería bueno que eso también pudiera ser conversado, las temáticas, el sentido que esta tiene. Y la presentación sí queda grabada, Carolina, y va a quedar después colgada en el YouTube en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Sí, y complementar también que los documentos y el sitio web lo pusimos acá en el chat, así que de todas maneras tienen ahí a disposición para que puedan revisar. El sitio web de Convivencia por la Ciudadanía no solamente están todos estos documentos que hemos conversado aquí, sino que además hay otros de las diferentes comunidades que constituyen esta área, así que pueden aprovechar de explorar el sitio porque es bien, bien interesante, tenéis muchos materiales. Solo para ir cerrando, ya que no aparecen más preguntas, eh, indicar que el Consejo Escolar es un espacio democrático. Sabemos que las comunidades escolares funcionan mejor cuando hay más democracia. Sabemos que siempre las normas o las decisiones que se toman son más legítimas en la medida en que más personas participan de su definición. Y en esa lógica es importante cuidar los consejos escolares, trabajar con ellos, incentivar que se generen, no solamente limitarse a lo que la norma nos dice de las 4 sesiones al año, sino que tratar de sesionar más veces a fin de poder eh, dar a conocer lo que el establecimiento está haciendo, de poder seguir fortaleciendo el compromiso con el proyecto educativo y así avanzar como de manera colaborativa todos los estamentos del establecimiento, de la comunidad educativa, hacia los logros que se han puesto como parte de lo que quieren lograr en esas comunidades. Entonces, es muy importante que sigamos abriendo esos espacios de participación, no solamente limitarnos a consultar aquello que la norma nos dice que hay que consultar, sino que tal vez aquello que nos parece importante que la comunidad en su conjunto conozca, ponerlo ahí en la conversación. La democracia le hace bien a los espacios, la democracia legitima las normas y hace que tengamos una mucho mejor convivencia educativa en los establecimientos, Matías. Yo creo que ya nos podemos ir despidiendo.
Aquí dicen estos consejos son muy importantes, creo que no se le da la importancia que se merece, se agradece mucho el webinar y ojalá que se siga reforzando. Claro que sí, tenemos una siguiente versión, Sí. tercera entrega, donde vamos a hablar de el carácter propositivo de los consejos, entiendo, Matías. Y ahí yo creo, Alejandra, que vamos a poder trabajar, perdónenme lo coloquial del término que iba a decir, pero podemos trabajar la pregunta que está haciendo Graciela en el chat, que dice con respecto a si el reglamento de disciplina o el reglamento interno del establecimiento tiene que ser solo llevado por el consejo de profesores o el consejo escolar. Solo adelantar que tiene que ser trabajado en el consejo escolar porque la ley en rigor establece que el consejo escolar debe ser consultado con respecto al reglamento interno, pero lo que diga el consejo escolar tiene que tener una respuesta por escrito en los 30 días sucesivos a la entrega de ese informe o de esas recomendaciones que hace el consejo escolar. Por lo tanto, nosotros entendemos que el reglamento interno, por lo tanto el de disciplina y otros elementos también, pasan a ser un proceso propositivo del consejo. Entonces, también dejarlos invitados al próximo espacio, como lo decía Alejandra. Espero que pudiéramos haber respondido todas las dudas. Si nos quedó alguna fue porque se nos pasó, no, no por nada más que eso. Pero bueno, nuestro correo está también. Ustedes pueden hacer las consultas a través de la página web y otros espacios donde podemos contestar con mayor claridad alguna duda que se haya quedado. Muchas gracias, Matías. Una vez más compartí la dirección de la página para que la puedan visitar. Agradecemos a las casi 100 personas que se conectaron a este webinar en esta fría tarde de invierno. Agradecemos sus preguntas también, el interés por participar y desde ya agradecemos que se conecten a la tercera versión cuando hablemos de los consejos escolares y su carácter propositivo. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao.